precisamente uno de los aspectos que termina repercutiendo negativamente en este modelo económico Milei para la provincia de Chaco, que termina impactando negativamente la tarifa eléctrica. Se conoció durante la semana una información difundida por el propio SECHEP, la Administradora Provincial de Energía, en donde señalaba que el aumento que puede llegar a triplicar el valor de la factura que venían teniendo los usuarios de SECHEP está totalmente vinculado con una decisión del aumento que triplica el valor de la energía en el orden nacional de la mayorista energética de la nación, estamos hablando de CAMESA, y que Chaco no tiene forma, según SECHEP, de evitar ese impacto, insisto, que puede llegar a triplicar el valor de la factura que veníamos recibiendo, que ya de por sí no era baja en comparación, por ejemplo, con el AMBA. Y esto es lo que uno dice, bueno, acá hay un impacto totalmente negativo del modelo Milei para la provincia de Chaco. Es por ello que vamos a hablar con el titular precisamente de la empresa energética provincial. Estamos hablando de Hilario Lalo Vistoletti. Lalo, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo te va, Roberto? Bien, acá estábamos hablando porque recién comentábamos una nota que le hicimos a la vicegobernadora, Silvana Schneider, en donde ella en cierta forma relativizaba y trataba de justificar el ajuste que está implementando fuertemente el gobierno de Javier Milei, y nosotros marcábamos que por ahí hasta nos llama la atención porque decíamos el modelo Milei termina siendo en muchos aspectos muy perjudicial para los chaqueños, para la provincia de Chaco, incluso para el propio gobierno provincial. Y una prueba de ellos tiene que ver justamente, ¿no?, con este aumento que hablábamos de CAMESA, que lo informaba SECHEP, que puede llegar a triplicar el valor de la tarifa en los usuarios de SECHEP. ¿Esto es así, Lalo? ¿Se puede llegar a triplicar el valor por un impacto? Triplicar no, Ajá. duplicar sí, Ajá. duplicar sí, triplicar no. El aumento, dos cositas primero. En realidad no nos debe sorprender porque el presidente, hoy presidente Milei, durante toda la campaña dijo que iba a sacar los subsidios, y a los subsidios los sacó a todos, prácticamente a todos los subsidios. Esto por sí significó un incremento de la tarifa. A eso le agrega que en febrero de este año, por eso desde hace rato lo veníamos anunciando, fijó un nuevo cuadro tarifario, en el cual determinó un aumento del 104% para los usuarios de segmental, los segmento 1, que es el segmento que tiene mayores ingresos, y un 44% para el segmento 3. El segmento 2, que es los de menores ingresos, no sufre incremento alguno. Ese aumento que desde SECHEP veníamos desde febrero comunicándolo y haciéndolo saber, se materializa en este mes de marzo. Y ahí en realidad la gente advierte esto cuando empieza a recibir las facturas. No tuvo o no tomó la dimensión en la medida que se le fue diciendo en su momento. Entonces, este incremento, que en la mayoría de los casos es en 104%, eventualmente en algunos casos un poquito más, porque también se va produciendo que gente que antes tenía subsidio deja de tenerlos. Entonces eso implica un incremento, ya sea porque pasaron de N2 a N3 o de N3 a N2, entonces no solamente sufren el aumento, sino también que dejan de tener subsidio o pasan un escalón más arriba del subsidio que tenían. Entonces, en esos casos sí, pero no creo que lleguen a triplicar. Es un poco más de duplicar el incremento que tenían. Lalo, ¿y no se puede patalear ahí? Porque yo lo que noto es que un gobierno provincial muy dócil, casi como un alumno aplicado de la política nacional, cuando se está perjudicando a la provincia de Chaco, ¿por qué se quitan los subsidios así porque sí? Sobre todo tomando en cuenta lo que pasa en la Patagonia, en donde siempre se marca esto, ¿no? En donde ante el clima muy invernal, fuertemente... Pero va por otro lado de los subsidios. Tienen un subsidio especial por la estación que siempre todos los gobiernos lo pelearon y nunca logramos para el norte. Bueno, ¿y no se puede pelear ahora? Subsidio. ¿Por qué está tan dócil el gobierno provincial en esto? Yo no creo que esté dócil el gobierno. Hay cuestiones que vos podés pelearla y hay cuestiones que vos no podés pelearla, o hay que ir por otro carril. El subsidio no va por el carril del aumento estacional de CAMESA.
Por ahí no hay posibilidad de pelearlo. Si vos tenés la posibilidad a través de la Cámara de Diputados de sacar una ley como la del sur para que se contemple la situación de todo el norte grande. De hecho existe eso y se viene peleando hace mucho tiempo. Pero ¿y no se había logrado eso, Lalo, ya en la gestión anterior, en donde había una tarifa diferencial? Lo que lograron, se logró en la gestión anterior es llevar de 400 kilos al subsidio a 650 en la época de verano. O sea que se sube un poquito el piso, digamos, ¿no? Entonces llevaron de 450 kilos a 650 kilos hasta los meses de verano. Y ya en marzo, que también pasó eso ahora, en marzo ya a partir de 400 kilos, el subsidio llega hasta los 400 kilos, no ya 650 que fue en febrero. Entonces, en realidad acá se produjo la tormenta perfecta entre todas estas cuestiones. El aumento de tarifa, marzo con temperatura de 44 grados, y a eso agregale que ya en marzo desaparece los 650 subsidiados, que es únicamente 400 subsidiados. Entonces, todo este combo ha generado eso que se refleja en la factura de los usuarios y que hoy, bueno, sí pega fuerte. Ajá, y hay otra cosa que por ahí no se termina contemplando en toda esta situación, Lalo. Estamos hablando con Hilario Lalo Vistoletti, titular de la empresa administradora provincial de energía, SECHEP. Lalo, y hay otro impacto que muchas veces no se termina considerando, ¿no? Se termina, por ejemplo, duplicando el valor de la energía, como estás marcando, en un contexto socioeconómico muy difícil, muy adverso. Eso sí. En donde Chaco, por ejemplo, el sueldo promedio de Chaco, me decía hace poco un amigo economista, ronda aproximadamente los 250.000 a 300.000 pesos el sueldo promedio entre trabajador en negro y trabajador en blanco en la provincia de Chaco, promedio. Y uno dice... Sí, en eso tenés razón, en eso no hay duda, que hoy el poder adquisitivo de la gente no permite por ahí pagar las facturas que están pagando. Es una situación del país donde sí, indudablemente el Chaco de ese punto de vista sale desfavorecido. Y ahí no se puede hacer nada, no se puede pelear para decir, bueno, muchachos, contemplen esta situación porque así no se puede. Esa pelea se está dando desde otra esfera, la pelea existe, pero hay cuestiones que esto es aplicable a todo el país, no tenés posibilidad de discutirlo en este ámbito. Eso se discute en otro ámbito, que es el que viene peleando de hace muchísimo, a través con nuestros diputados y nuestros senadores, peleando una tarifa diferencial para el Chaco. Bueno, pero no alcanza evidentemente la pelea, Lalo, porque hasta ahora esa pelea no ha sido productiva entonces, porque estamos pagando tarifas que son verdaderamente imposibles en algunos casos. Sí, pero también yo creo que hay una cuestión, te doy la derecha en todo lo que me decís, pero también tenemos que empezar nosotros. La única señal de que marca la tarifa es el precio. Si no hay un derroche de energía terrible, es decir, el consumo, le perdimos el miedo a consumir. Nadie tiene problemas en consumir energía. Ahora va a empezar a tener, no quiero decir que esto esté bien porque marcar el consumo. Lo que quiero decir es que la gente usa discriminadamente los aire acondicionados, ya que estamos hablando de ellos en el verano. Tenemos que tener una señal de un uso racional de la energía eléctrica. Bueno, pero tuvimos un calor infernal, 40, 45 grados, casi promedio. Es imposible no usar el aire acondicionado. Tengo mi reserva con respecto a eso. Vos lo puedes usar en la hora de pico. Vamos a lo mismo. Si vos no, el consumo va a estar marcado por lo que vos vas a poder pagar. El consumo va a estar marcado por lo que vos podés dar. Indefectiblemente la luz no es barata en ninguna parte del mundo. En todo el mundo la energía es cara. Nosotros venimos de años de subsidio de la energía y que nos hace perder la realidad del costo de la energía. Bueno, pero ahí hay un elemento, porque creo que lo charlamos en otra oportunidad esto, Lalo. Lo escuché decir abiertamente a Luis Toto Caputo, el ministro de Hacienda a nivel nacional, el ministro de Economía de Javier Milei, que en ningún país desarrollado tiene subsidio, y esto es absolutamente falso. Inglaterra tiene subsidio en la energía, Australia tiene subsidio en la energía, hasta Estados Unidos tiene subsidio en la energía. Sí, pero no los niveles de subsidio que existió acá. Vos tenías con subsidio con casa en la ribera y tenías con subsidio. Entonces de ninguna manera eso puede ser así.
Los subsidios se dan en determinadas situaciones, a determinadas condiciones económicas de las personas. Y bueno, pero ¿Cómo va a precisamente subsidiar a una Chaco... persona que vive en un barrio privado? Acá Bueno, en Buenos yo comparto Aires, eso, en todos comparto lados. eso. Buenos Aires no puede tener, incluso ahora, la tarifa eléctrica en Buenos Aires sigue siendo mucho más barata que en Chaco. Bueno, arregla Pero eso, pero porque Chaco no puede estar porque pagando lo que se está porque pagando no en tarifa estás eléctrica. Estás comparando manzana con pera, ¿Por qué? porque vos, y por los kilómetros, la energía no está solidarizada entre todas las provincias. Las Ujú. provincias son autónomas. Entonces vos, cuando vos hiciste 10 kilómetros en Buenos Aires, tenés 1 millón de clientes. Y yo hago esa misma distancia acá y tengo 100 clientes. Bueno, pero eso no siempre fue de esa manera, Lalo. Vos No, sabés que me siempre decía fue así. alguien de Siempre fue SECHEP, eso se trastocó, ¿sabes cuándo? Con la llegada del menemismo y la privatización de la energía. Eso no. Antes había una mirada, esto me lo decía un expresidente de SECHEP, que me decía antes... No. Te No. juro, Lalo, que esto me lo dijo un expresidente de SECHEP. No lo menciono porque lamentablemente No, ya está no está bien, con pero nosotros, pero él me había No. comentado que antes había un concepto más social, no economicista a la hora de evaluar el Antes costo había- de la energía. Yo creo, no, eso nunca pudo haber sido así, por la razón en que está configurado el sistema de que nació. Las provincias son autónomas, Ujú. entonces ellos mismos, sí es aberrante que tengan subsidio en Buenos Aires, sí, subsidio en el colectivo, por ejemplo, eso sí es aberrante, que tengan allá y no tengamos acá. Ahora, en lo que hace a cómo mantienen sus servicios cada provincia, es una cuestión independiente de cada provincia. Entonces ese es un error que siempre decimos, ¿por qué es más barato en Buenos Aires? Bueno, Porque pero el en Buenos subsidio es Aires, nacional. 10 kilómetros tenés 1 millón de habitantes y acá tenés 100 habitantes. Sí, pero allá tenés Nosotros tenemos un salario promedio mucho más alto que acá y acá tiene un costo energético mucho más alto que el de Buenos Aires. pero por eso te digo que no hay una solidaridad entre las provincias. Y bueno, debería haberla en todo caso, porque el Hay- subsidio es nacional. Bueno, o tenemos que pelear la autonomía o tenemos que hacer, decir, nosotros podemos decir, bueno, lo que nos conviene para nosotros y lo que no nos conviene tiene que ser para todos. Es decir, hay cuestiones que son naturales y que no se pueden discutir a esta altura. No sé, hay cosas, Lalo, que por ahí no se termina de comprender. Por ejemplo, hay un discurso instalado de eso de que la energía hay que pagarle el valor internacional. ¿Y por qué? Si nosotros somos productores de energía. Si vos me decís, bueno, nosotros no somos productores de energía, vaya y pase. Pero el tema es que nosotros producimos energía. Hemos dejado de producir energía. ¿Vos te acordás de todos los barcos que venían con gasoil para sostener el uso de la energía durante el invierno? ¿Las fortunas que salió eso durante gestiones anteriores? Sí, claro, pero eso ¿De qué también... género? Y bueno, y entonces, No quiero ser defensor, abogado defensor. Ellos decían que el marco productivo estaba que explotaba y a raíz de eso hacía que se consuma más energía. No, lo mismo. Próximamente va a empezar a bajar entonces. Ante la pérdida de la actividad económica puede que baje entonces, ¿no? ¿Eso? No. Mira, yo creo que los subsidios nos causaron un gran daño. Y salir cada vez nos cuesta más. Se llevó varios gobiernos porque no pueden solucionar el problema de los subsidios que dieron durante tanto tiempo. Porque aparte de haber subsidiado, no se invirtió un solo peso en mantener el servicio eléctrico en todo el país. Ajá. No hay inversiones. Y tarde o temprano las debemos ir pagando. De hecho, las estamos viendo, la falta de inversión. Si no, corregime si me equivoco, Lalo. La energía es privada en nuestro país, ¿no? ¿En dónde? ¿En nuestro país es privada en términos generales? Por ejemplo, No. Camesa es una empresa privada. Sí, autárquica. Uh-huh. Pero una empresa Edenor, Edesur en Buenos Aires son empresas privadas. Y Sí, si no sí. invierten, ¿y por qué se lo Y siga, porque por qué se sigue manteniendo la licencia? No invierte porque no le pagan la tarifa. ¿Cómo no le pagan la tarifa? Yo no me voy a poner a y no le pagan la tarifa que tienen acordada. Es decir, ¿la tarifa se fija libremente como está establecida en el mercado o se fija políticamente? La tarifa se fija políticamente. Por eso es que todas las distribuidoras del país están desfinanciadas. Pero Lalo, la si lo factura compensan, lo compensan con los subsidios. O sea, nosotros pagamos tarifa, ponele en Buenos Aires, baratas, porque las empresas de energía se lo llevan la compensación que le correspondería a una tarifa real vía subsidio. No. El subsidio a la gente.
no es a la empresa. Ujú. Vos fijate la deuda, me dijiste que estabas siguiendo el problema, la deuda que tiene con la generación hoy el país. Sí. Millones y millones le está debiendo la generación. No, los subsidios le hicieron un mal muy grande a la Argentina de la forma que se dio, porque no parecería que hay que subsidiar, sí hay que subsidiar, pero hay que subsidiar al que no tiene. Y bueno, pero lo que está Al que no haciendo la el puede gobierno pagar. nacional no va por ese camino, directamente está eliminando los subsidios. No hay un criterio, dice, bueno, a vos sí, a vos no, directamente los elimina. A eso es lo que Bueno, apuntó está Lalo, porque... trabajando. Yo no estoy, a ver que se entienda, yo no estoy defendiendo a Milei. Yo dije, lo único que te digo es, mira, Milei lo anunció durante toda la campaña, dijo que iba a hacer eso y lo está haciendo. Que el problema del país y de todos los gobiernos últimamente es el problema de cómo salir de los subsidios, O sea, todos son conscientes que los subsidios se tienen que terminar genéricamente. Que hay gente que hay que subsidiar, sí, hay gente que hay que subsidiar, que la necesita. Pero hablar de subsidios genéricos, como estamos hablando, es decir, otra cosa que sí tenés razón es que por ahí los ingresos de las personas no alcanzan para pagar los servicios públicos, no solamente la energía. Entonces sí, eso también es cierto. Yo creo que hay que separar las cuestiones. No es todo, lo puedo meter todo en una misma bolsa y es todo lo mismo. No, eso queda claro. Ahora, mucho mal al país. Ahora, ¿no se terminó aplicando el tema del modelo que está desarrollando Milei ya bajo la gestión de Mauricio Macri cuando Aranguren era el secretario de Energía? Lo criticaron y le costó el gobierno. ¿No puede pasar Macri ahora lo mismo? Y bueno, el pueblo está teniendo otra reacción aparentemente. Macri no hizo ni el 10, el 20% de lo que hizo de eliminar los subsidios, que decían que el problema fue que lo fue haciendo gradual. No hizo nada gradual y la gente lo está bancando por ahora. Mirá, vos sabés que, Lalo, estoy mirando un informe del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, se le criticaba mucho al kirchnerismo en su momento por el tema de subsidios, y según un informe del Fondo Monetario Internacional, Argentina en el año 2015 destinaba el 3,25% de sus ingresos totales a subsidiar la energía. Bulgaria, por ejemplo, el 33,85%, Serbia el 24%, China el 20%, Venezuela el 19,96%, Rusia el 15%, Arabia Saudita el 13%, Polonia el 9%, Chile el 3,32%, Qatar 6,37%, Estados Unidos 3,82%. O sea... ¿Vos creés que nos fue bien? Te pregunto, no conozco esos países. ¿Vos te crees que a nosotros nos fue bien con los subsidios? Desconozco en términos generales, pero me asombra que estos países, por ejemplo, subsidian la energía y nosotros decimos, no, en ningún país del mundo, como lo dijo Caputo, se subsidia la energía, cuando esto no es así. No, pero no hay que ver en qué forma se dan los subsidios. Yo te vuelvo a repetir, vos me decís hay que subsidiar a gente que no tiene ingreso en la provincia, sí hay que subsidiarlo. Pero haber subsidiado a gente que vivía en country impresionante en Buenos Aires, gente, vamos al Chaco, gente que vive en la ribera, que vive en los barrios privados de acá, que tenga subsidios. Bueno, claro, yo comparto eso, me parece bien estamos hablando lo mismo. A que haya una segmentación. El tema que yo observo, Lalo, es que yo no veo que se esté trabajando para resolver esto, sino directamente dice, bueno, estamos en contra de los subsidios, eliminamos todos los subsidios y listo, metemos a todo en la misma bolsa, a la inversa de lo que se hacía anteriormente. Están trabajando supuestamente, por lo que dicen los diarios, supuestamente, ¿no? en una canasta eléctrica, en lo cual lo que van a hacer es un bono que le van a entregar a las personas y esa persona lo va a hacer valer, porque es un bono eléctrico, únicamente lo van a poder utilizar para pagar la energía eléctrica, lo van a poder hacer pagando la factura de claro. la luz. ¿Y ustedes, Lalo, ya recibieron alguna comunicación acerca de ese trabajo así bien segmentado? Estoy diciendo que se está leyendo en los diarios, estamos escuchando en la asociación que nuclea a todas las distribuidoras, todavía no se conoce a ciencia cierta, porque indudablemente les pasó a todos los gobiernos, es muy difícil hacer esa segmentación. Ajá, ¿por qué es muy difícil? Uno supone que debería ser fácil, ¿no? En los tiempos de la... No lo pudo hacer el gobierno
de Alberto, no lo pudo hacer el gobierno de Cristina, no lo pudo hacer el gobierno de Alberto González, de Alberto Fernández, no lo pudo hacer el gobierno de Macri. No es fácil hacer la segmentación. Pero no debe ser tan difícil, por ejemplo, saber cuánto tiene una familia promedio, pónganle en el microcentro resistenciano de ingresos, y a partir de ahí segmentarle el subsidio o no. Uno supone con... Yo te digo que ninguno de los gobiernos lo pudo hacer. Claro. Bueno, si hay alguien que lo pueda hacer, en buena hora, sería claro. la solución. Bueno, esperemos que se pueda hacer, Lalo. esperamos que sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Hay gente que utiliza, por ejemplo, la energía subsidiada para calefaccionar, qué sé yo, su pileta en invierno, su pileta, su piscina. Y uno dice, bueno, claramente ahí no está bien, pero bueno, que se haga el trabajo de campo. Y uno dice, en la era de la tecnología, de los medios de comunicación bien exponencial, las redes sociales, uno dice, no debe ser tan complejo tratar de segmentar salarialmente a quien corresponde y no el tema de subsidios. Pero bueno, esperemos que se trabaje de la mejor forma. Sí, así es. Lalo, un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos. No, al contrario. Haya pasado Lalo Vistoletti.